Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día ya jueves 1 de octubre, continuando con este tema de los ensayos triaxiales no drenados. Lo que vemos en este curso es el ensayo tradicional no drenado que se conoce como de tipo CIU, cuyas siglas representan el término consolidado isotrópicamente no drenado. A diferencia del triaxial que se realiza en condición C y D, que también es consolidado isotrópicamente, pero en condición, la aplicación del esfuerzo desviador se realiza en condición drenada. Lo que estoy compartiendo ahora en la lámina es un resumen de las dos partes de las que consta este ensayo, ¿cierto? La primera, la parte relacionada con la consolidación isotrópica y la segunda parte de aplicación de esfuerzo desviador. La única diferencia entre este ensayo y el drenado es que durante esta segunda etapa, las válvulas que permiten el acceso de agua al interior de la probeta se cierran, con lo cual ocurren dos cosas. Primero, el cambio volumétrico de la muestra se inhibe. Eso es equivalente a indicar que el cambio volumétrico ahora va a ser cero a partir de este momento en el ensayo, que es lo que estoy resaltando acá en rojo en la lámina. Y al mismo tiempo, dado que impedido el cambio volumétrico de la muestra, se comienzan a desarrollar excesos de presión de poro, que se denominan con las siglas o las letras, digamos, delta U. Eh, entonces, esa es la principal diferencia entre un ensayo drenado y no drenado. La válvula a la cual hago referencia está acá en esta lámina, donde se muestra esquemáticamente una cámara con la probeta montada de un triaxial, y lo que indica la flecha es precisamente a la válvula a la que hago referencia. Si ustedes siguen el camino de la manguera que sale desde la celda, ¿cierto? Que va al interior, esto es un corte transversal de la celda, ustedes ven que esa manguera está conectada a la parte inferior de la probeta que se está ensayando. Entonces, cuando esa válvula está abierta, lo que permite, estando la muestra completamente saturada, es que cualquier cambio volumétrico yo lo pueda registrar a partir del agua que entra o sale de la probeta. En el caso de la condición no drenada, entonces ahí se cierra esa valvulita que aparece ahí y se conecta a un transductor de presión de poro. Y ese transductor lo que hace es medir constantemente a lo largo de la aplicación del esfuerzo desviador cuánto varía la presión de poro, el delta U que habíamos conversado, ¿no? Entonces, físicamente ahí es donde está esa válvula que hago referencia. Entonces, dado que durante esta etapa del ensayo se generan excesos de presión de poro, ahora yo en los cálculos de los esfuerzos efectivos debo considerar esa presión de poro. Si se fijan en la definición del esfuerzo vertical efectivo, este tiene dos términos, ¿cierto? Uno que estoy aquí subrayando con rojo, que es el sigma vertical total, que equivale al confinamiento efectivo más el desviador de esfuerzo vertical. Y para poder transformar ese esfuerzo en esfuerzo efectivo, lo que hay que hacer es descontar la presión de poros. Lo mismo ocurre con los esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales que originalmente eran simplemente el confinamiento efectivo, ahora también hay que descontarle la presión de poros para poder llevarlo y trabajar en esfuerzos efectivos. Me imagino que hasta ahora eso está medianamente claro, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro test? La idea de trabajar con ensayos de este tipo ahora, tipo drenado, nosotros vimos también en la clase anterior, que está dado porque los suelos muchas veces se van a encontrar en obras de ingeniería en condiciones en las cuales están saturados, y la aplicación de la carga a veces es mucho más rápido que la capacidad del suelo de liberar o de disipar esos excesos de presión de poros. Entonces, cargas rápidas, por ejemplo, en suelos ya sea finos o arenosos, o lisa y llanamente casi cualquier tipo de carga en suelos muy finos, el agua que está dentro de las partículas reacciona ante la tendencia del material a cambiar de volumen
como no puede escapar rápidamente, genera estos excesos de presión de poro. Y por lo mismo es que en ingeniería geotécnica se ha diseñado un ensayo de este tipo para poder estimar cuál va a ser el comportamiento de ese material y también poder estimar los parámetros de resistencia al corte que hay que usar en esos casos. Entonces, quizás veamos esta primero. Entonces, lo que yo les comentaba era que, producto de que hay que incorporar ahora las presiones de poro, ¿cierto? Aquí nuevamente está la definición del esfuerzo vertical, que ahora se llama sigma 1, ¿cierto? Y la definición del sigma horizontal, que se llama sigma 3, simplemente porque sigma 1, recuerden ustedes, es el esfuerzo desviador mayor, perdón, el esfuerzo principal mayor, y el sigma 3 es el menor. Entonces, uno a veces habla indistintamente en este ensayo de sigma horizontal o sigma 3, y por otro lado, sigma vertical o sigma 1. Entonces, cuando uno incorpora el exceso de presión de poros en el cálculo de los esfuerzos efectivos, si uno quisiera representar esto como círculos de Moore, lo que tiene que hacer es primero calcular los círculos en esfuerzos totales, que son los que están aquí en negro, ¿cierto? Estos son esfuerzos totales. Y a esos círculos de esfuerzos totales incorporar la presión de poros, ¿cierto? Aquí en este caso, como se está restando una presión de poros que se puede considerar que es positiva, entonces todos esos círculos totales ahora se van a mover de esa posición, se van a mover, se van a trasladar horizontalmente. Si nos fijamos, por ejemplo, en ese círculo al que yo le hice referencia llamándolo esfuerzos totales, y lo comparamos con el rojo, que tiene el mismo tamaño, lo que ocurre es que entre uno y otro, entre el rojo y el negro, la diferencia que existe es la presión de poros que se genera. ¿Ya? Entonces, esta diferencia es la presión de poro que uno se la resta tanto al sigma 3 como al sigma 1. Por eso es que se mueve, se traslada, digamos, horizontalmente. Si nos fijamos en el círculo más pequeño, que esa correspondería a otra etapa del triaxial para un desviador de esfuerzo menor, pasa lo mismo, ¿cierto? Ambos circulitos rojos, ambos círculos, el rojo y el negro, están separados por la presión de poro en esa etapa del test. ¿Ya? Recuerden ustedes que las presiones de poro no es que cambien y se mantengan constantes, sino que van evolucionando a medida que se va aumentando el esfuerzo desviador. Entonces, lo que acabo de decir se resume de alguna manera en la lámina, indicando que los esfuerzos efectivos que están en rojo y los totales en negro difieren por el exceso de presión de poros que se genera al interior de la probeta. Los círculos de Moore mantienen su diámetro, pero se desplazan hacia la izquierda con presiones de poro positivas, ¿cierto? Lo cual generalmente está asociado a comportamientos de tipo contractivo, y hacia la derecha con presiones de poro negativo cuando se está en presencia de comportamientos dilatantes. ¿Ya? Y aquí lo interesante es que, fíjense ustedes que los círculos más grandes, si nos enfocamos en los círculos más grandes, ese círculo en esfuerzos totales está bastante alejado del envolvente de falla, ¿cierto? Pero si yo considero la presión de poros que se genera al interior de la probeta, el círculo se mueve hacia la izquierda. Y al moverse hacia la izquierda, resulta que alcanza la envolvente de falla. Entonces la pregunta es, ¿ese material que tiene ese comportamiento puede resistir más que eso? ¿Ya? Y probablemente la respuesta podría ser no. ¿Ya? Alcanzó la envolvente, alcanzó su resistencia máxima porque las presiones de poro que se generaron fueron lo suficiente como para desplazar ese círculo de Moore y llevarlo a una condición de resistencia última. ¿Ya? Entonces, si en condición drenada o en términos de esfuerzos totales pareciera que al material aún le queda una resistencia al corte, resulta que en esfuerzo efectivo no es así. ¿Ya? Diciendo esto en otras palabras,
parece ser que en esa condición en particular, el análisis en esfuerzos efectivos, que considera el exceso de presión de poro, ofrece una resistencia al corte que es menor que si se considerara en esfuerzos totales, ¿ya? O en condición drenada. Entonces, esas diferencias, esto es esfuerzos efectivos. Esas diferencias ahora son súper importantes para el caso de suelo, ¿ya? Resulta que ahora yo voy a tener resistencias drenadas y no drenadas, y en algunos casos unas pueden ser muy distintas, entre ellas pueden ser muy distintas, ¿ya? Y lo que muchas veces hace la diferencia es en el caso de los materiales que son contractivos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que se hagan una idea de por qué, cuáles son las diferencias entre ambos test, ¿ya? No es solamente que uno cambie una condición y siga haciendo los mismos cálculos, sino que hay cambios en comportamiento y cambios en resistencia al corte en una y otra condición. Y lo importante es, en el caso de análisis geotécnico, es tratar de ponerse en esas situaciones donde el material podría comportarse de una forma u de otra. Gran parte del trabajo de los ingenieros geotécnicos está en tratar de determinar cuáles son esas condiciones y estimar apropiadamente los parámetros de resistencia al corte en una y otra condición. No sé si tienen dudas hasta ahora. Bueno, lo que quedamos la clase anterior era en revisar cuáles eran comportamientos típicos para algunos materiales, al menos. Y yo les mostraba acá en esta lámina resultados típicos del comportamiento de una arena de relave, que podría ser, digamos, cualquier arena, que está preparada, las probetas están preparadas a una densidad relativa del 30%, que eso es representativo de una condición suelta. Entonces, en la parte izquierda superior tenemos los resultados de las curvas tensión-deformación, donde se grafica el Q en el eje Y y la deformación axial en el eje X. Y en el gráfico inferior de la izquierda tenemos cómo se desarrollan estos excesos de presión de poro. Cada una de las curvas en color representa un ensayo distinto, donde el ensayo que está en azul representa un confinamiento efectivo de 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y los otros dos son 1 y 2 respectivamente, en color morado y un poco rojo. Y lo que aparece en la parte derecha, si ustedes recuerdan, en el caso drenado nosotros también hicimos un análisis de los parámetros de resistencia al corte de este material y vimos que dependiendo del esfuerzo que consideráramos, del nivel de esfuerzo, más bien el nivel de deformación, y si era capaz el material o no de desarrollar una resistencia máxima en el caso dilatante, teníamos ahí alternativas de envolventes de falla, ¿cierto? Una que tiene un ángulo de fricción interna de 36 grados y otra que tiene un ángulo de fricción de 39. En ambos casos habíamos considerado, dado que esto era una arena, que no se justificaba tener una cohesión, por lo tanto estas envolventes de falla pasan por el origen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de calcular, digamos, cuáles podrían ser los círculos de Moore asociados, que ahí aparecen ya dibujados, ¿cierto? Tanto en esfuerzos totales como en efectivo, en azul y negro respectivamente. Y cómo después podemos, con estos mismos datos, llevarlos al espacio PQ y ponerlos en contexto con los ensayos drenados que hicimos hace 2 clases atrás. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer en la primera parte de esta clase. Entonces, lo primero es, vamos a analizar el ensayo que está confinado efectivamente a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es la curva roja. Entonces, la curva tensión-deformación en este caso, la voy a trazar aquí en el iPad, tiene una rigidez inicial bastante alta, alcanza un pic de resistencia en torno al 2-3% de deformación axial y después la resistencia cae, ¿cierto? Entonces la primera característica que encontramos en el comportamiento de un material contractivo es que se alcanza un pic y después un valor último, que es distinto a lo que habíamos encontrado en el caso de drenado. Si ustedes recuerdan, en ese caso
lo que teníamos era un comportamiento monótonamente creciente. Acá no, acá sube muy rígido, alcanza un pic y después un valor último. En las tres curvas, de hecho, ustedes van a ver casi el mismo comportamiento. Entonces aquí tenemos dos opciones. ¿Con qué valor trabajamos? ¿Trabajamos con el valor peak o con el valor último? Y lo que se hace en estos casos es trabajar siempre con el valor último. No podemos confiar mucho en esa resistencia máxima porque eh, es- se desarrolla un nivel de deformación muy bajito, ¿ya? 2%, muy bajo. Entonces, en un proyecto real, probablemente el nivel de deformación al cual uno requiere tener esta resistencia al corte es más que el 2%, por lo tanto no puede confiar y tiene que trabajar con valores últimos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con el valor, con este valor de acá, que es en torno a 7%, 8%, que de todas maneras son deformaciones bajas. Entonces el Q que aparece acá, a ver, esto sería 0,62 por ahí. Ese es el valor de Q último. De acuerdo a la definición de Q, sabemos que es delta sigma medios. Por lo tanto, el delta sigma a ese nivel de deformación sería 2 veces Q, ¿cierto? O sea, 1,24. Entonces, ese es el desviador de esfuerzo para la condición última de ese ensayo, 1,24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si quisiéramos calcular los círculos de Mohr primero, ¿cierto? Tenemos que el sigma 3 para ese ensayo en particular es 2, ¿cierto? Voy a obviar aquí la notación de las unidades porque está todo en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El sigma 3 es 2, sabemos además que el delta sigma es 1,24. Por lo tanto, el sigma 1 va a ser la suma de los dos. Eso es 3,24. ¿Sí? Entonces tenemos el sigma 3 y el sigma 1. 2 y 3,24. Si nos acercamos un poco a la definición de los círculos que están ahí, yo ya los dibujé, digamos. Efectivamente, el que está en azul parte en 2. Este es el sigma 3 y el sigma 1 debiera estar en torno a 3,24. Este valor de ahí es 3,24. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya sabemos cuál es el círculo de Mohr de ese ensayo en esfuerzos totales. Esto lo podemos llamar esfuerzos totales del test. Y lo que vamos a hacer ahora, y junto con ello voy a responder a la pregunta de Joaquín, es calcular ahora el círculo en esfuerzos efectivos. Entonces nosotros sabemos que el sigma 1 efectivo es el esfuerzo 1, el sigma 1 total menos el exceso de presión de poro, y el sigma 3 lo mismo. ¿Ya? Entonces si nos vamos a la gráfica ahora para el mismo ensayo, voy a considerar, lo voy a dibujar acá, esta que está en rojo. Entonces, para ese mismo nivel de deformación donde yo estimé el 0,62 arriba, que sería este punto de acá, tengo que estimar cuál es la presión de poro en ese caso. Y de acuerdo al dibujo, parece ser que la presión de poro está en torno a 1,74 por ahí, ¿cierto? Este valor es 1,74. Si eso lo reemplazo en las ecuaciones de la definición del sigma 1 y el sigma 3, entonces esto sería 3,24 menos 1,74 y el otro sería 2 menos 1,74. 3,24 menos 1,74 es 1,5
y el otro es 0,26. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que este valor de acá, en el círculo negro, ahora que es el círculo para esfuerzos efectivos, esfuerzos efectivos. Entonces, este valor es 0,26 y este valor de acá es 1,5. Y como aparece escrito abajo, la presión de poros que se considera en ese caso es 1,74. En fondo, eso es lo que se desplaza un círculo con respecto al otro. El efectivo hacia la izquierda en relación al total. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si uno quiere analizar los tres ensayos, tendría que hacer los tres círculos totales y tres círculos efectivos, haciendo lo mismo, siguiendo el mismo procedimiento que yo seguí en esta lámina. La pregunta de Joaquín es, ¿cuándo la presión de poro puede ser negativa? Y lo vamos a ver en la lámina siguiente, Joaquín, cuando les muestre un comportamiento de otro tipo. Este es un comportamiento contractivo. ¿Por qué contractivo? Contractivo, recuerden ustedes que significa que el material, al ser sometido a esfuerzos de corte, reduce su volumen. En el caso de la condición drenada, el índice de vacío disminuía, ¿cierto? Vacíos disminuyen, se ocupan por las partículas que se acomodan. Ese mismo proceso ocurre en estos test, solo que en lugar de acomodar el volumen, porque recuerden que aquí el cambio volumétrico es cero, porque yo cerré las válvulas, impido el cambio volumétrico, al inhibirse esa tendencia contractiva del material, lo que ocurre es que la presión de poros comienza a subir. Y ustedes ven estos comportamientos que son monótonamente crecientes en todos los ensayos. En el caso de los materiales que al revés son de comportamiento dilatante, ahí podrían darse situaciones en las cuales la presión de poro es negativa. Y les voy a mostrar más adelante, cuando terminemos este ejemplo, les voy a mostrar resultados del caso dilatante. Pero sí, pueden ser presiones positivas y negativas, así que hay que tener ojo ahí con los signos. Ya, entonces para continuar, no sé si quedó claro, Joaquín, lo que le expliqué. Ya, entonces esto de acá lo llamamos, perdón, esto de acá, lo llamamos esfuerzos efectivos. Esto que acabo de hacer acá es dibujar los círculos de Moore, ¿cierto? Ahora lo que quiero hacer es dibujar, o más bien pasar del espacio tau sigma al espacio PQ. Y para pasar al espacio PQ, lo que tengo que hacer es calcular de acuerdo a las definiciones de PQ. Y eso está en la lámina. Debe estar esta misma lámina, ¿no? Aquí está. Entonces, si se fijan, si quiero calcular el P', que sería la presión media efectiva, es lo mismo que calcular la presión media menos la presión de poro. Y si quiero calcular el esfuerzo de corte máximo, se calcula de la misma forma que en el caso drenado. Esto que está acá arriba. Es simplemente la definición de Q, delta sigma medio. No hay cambio ahí. No hay que incluir en el Q las presiones de poro, pero sí en la presión media efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo de corte no se ve afectado por las presiones de poro. Por eso que los círculos de Moore no cambian de diámetro, sino que simplemente se desplazan. Cambia la presión media solamente. Entonces, fíjense que para calcular la presión media efectiva es el confinamiento efectivo más delta sigma tercios menos la presión de poro. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, acá sería P', dijimos que es el confinamiento efectivo, que es sigma 3, más delta sigma tercios menos delta U.
¿no? Seguimos analizando el mismo ensayo, entonces el sigma 3 acá sería 2, el delta sigma dijimos que era 1,24 dividido 3 y dijimos que la presión de poro era 1,74. Entonces eso, 1,24 dividido 3 más 3,74 es 4,15. Esa es la presión media efectiva. Si queremos calcular el Q lo tenemos directamente del gráfico, por la definición, ¿no? El gráfico superior izquierdo nos está entregando ya el Q, entonces no hay que calcularlo, simplemente sacarlo de ahí de la gráfica. Dijimos que era 0,62. Entonces, para este ensayo, en el espacio PQ, tenemos un punto. Y ese punto lo quisiera poner en contexto con lo que ya habíamos encontrado en unas clases anteriores, con resultados de ensayos para el mismo material, a la misma densidad, pero en condición drenada. Así que me voy a pasar ahora a ese Excel para poder incluir este resultado. Me hicieron notar que en vez de restar la presión de poros, le sumé la presión de poros, así que este 4,15 está mal. Sería 1,24 dividido 3 más 2 menos 1,74. Eso es 0,67. Muchas gracias por avisar. Ahora sí. Lo que deberían estar viendo ahora es un Excel que ya trabajamos en clases anteriores, donde muestro la representación en el espacio PQ de resultados de ensayos drenados. Lo que hicimos en ese ejercicio, ¿cierto?, era calcular los estados últimos en términos de PQ, lo graficamos y en función de eso definimos una envolvente de falla, para lo cual nos ayudamos de la línea de tendencia que ofrece Excel, ¿cierto? Entonces era bastante simple, definíamos de esta línea de tendencia la ecuación, y de esta ecuación identificábamos el M, que es el que acompaña a la coordenada X, en este caso, que es P, y además teníamos la posibilidad de imponer un coeficiente de posición que en este caso decidimos considerarlo nulo, dado que estamos trabajando con una arena para la cual no se puede justificar un parámetro de cohesión, ¿cierto? Entonces llegamos a la conclusión de que el M, son estos numeritos de acá, el M es 0,7339. Si lo transformamos a ángulo de fricción interna, eso nos daba un ángulo de 36 grados. Y como el n era 0, también la cohesión iba a ser 0, ¿cierto? Ese era el ejercicio que hicimos anteriormente. Lo que quiero hacer ahora es el cálculo que acabamos de hacer de un triaxial no drenado, ponerlo ahora en este gráfico, ¿ya? Entonces para eso voy a agregar una columna y aquí voy a poner el tipo de ensayo que estamos analizando, perdón. Estos eran, recuerden ustedes, ensayos C y D. Y ahora vamos a poner acá el ensayo, resultado del ensayo CIU. El ensayo que analizamos estaba confinado efectivamente a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y dijimos que el P' era 0,67 y el Q era 0,62. Si yo ahora selecciono esos datos para graficarlos aquí en este mismo contexto, donde este es el valor de X y este es el valor de Y, ese punto, fíjense dónde aparece. Format, para agrandarlo un poco. Lo vamos a dibujar. Ahí está.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Déjenme marcar fill. Ya, ahí está el relleno, está en rojo. El punto rojo que aparece ahí ahora es el resultado del ensayo no drenado. Fíjense que aparece un poquito más arriba de los otros ensayos, ¿ya? Pero siempre siguiendo más o menos la tendencia. Yo podría, por ejemplo, ahora incluir en la regresión lineal que hicimos anteriormente, en vez de tener solamente los puntos drenados, que son 3, yo podría incluir ese punto no drenado. Eso se hace. Y ver cómo se modifica la pendiente de la curva en ese caso, manteniendo este tema de que que la cohesión es nula, ¿no? Para eso voy a fijar los ejes del gráfico para que no se muevan. Esto era 6, menos 1, 1 y 0,2. No sé por qué tengo 0,2 ahí. Ah, no, esto está ahí. Y esto lo graficamos de 0 a 10. Ya. Entonces, si hago eso, nuevamente aquí quedo. A ver, se corrieron un poquito estas cosas. Estas líneas que yo dibujé acá, recuerden ustedes, son las trayectorias de esfuerzos totales de los test drenados, ¿no? Aquí se me desconfiguraron completo porque en realidad son líneas nomás que dibujé encima. Entonces incluimos en la regresión lineal ahora el punto adicional. Esto está hasta menos 1. Ahí sí. Entonces fíjense que ahora cambia un poquito la pendiente. Cambia levemente de .7339 a .7349. Es muy, muy chiquitito el cambio. Si lo reemplazo acá, debiera calcularme automáticamente el ángulo de fricción. Y como ustedes pueden ver, es tan pequeño el cambio que el ángulo de fricción que se calcula a partir de SM no cambia nada. Entonces lo que se ha obtenido a partir de este ensayo que analizamos es un punto adicional en este espacio que nos permitiría encontrar la envolvente de falla de la misma manera que lo hicimos para el caso de ensayos drenados. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esa envolvente de falla yo la puedo encontrar indistintamente con ensayos drenados y no drenados. Siempre y cuando en el caso no drenado mida las presiones de poro, ¿cierto? Recuerden, es importantísimo medir las presiones de poro para poder hacer este proceso de descontarle a la presión media ese exceso de presión de poro. ¿Ya? Esto debería ser así, ¿no? Denme un segundito porque me quiero referir un poco a las trayectorias de tensiones o trayectorias de esfuerzo. Ya, entonces, estas líneas que estoy acomodando nuevamente porque se desconfiguraron un poco con la escala, esas líneas que estoy dibujando ahí se llaman trayectorias de esfuerzos, ¿cierto? Y en el caso de los triaxiales drenados, yo les decía que esto era una pendiente, era una recta con pendiente 3 medios, que parte del confinamiento efectivo de cada uno de los test. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso no drenado? Este ensayo que analizamos tenía un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El 2 está acá, ¿no? Parte de acá. Y el estado último que calculamos está por acá. Fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El material de alguna manera se movió desde esta condición inicial hasta este punto de acá. Si comparamos ese ensayo con el triaxial drenado, el drenado que estaba confinado al mismo nivel, partía acá y terminaba acá. ¿Cierto? Tenía una resistencia, un Q máximo de 3,2. 3,2, ¿cierto? Ese es el valor. Sin embargo, el otro que está ensayado en condición no drenada tiene una resistencia mucho más pequeña, de 0,67.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un material que está confinado al mismo nivel tiene o manifiesta dos resistencias al corte distintas? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que efectivamente cuando el material se ensaya en condición drenada, tiene una resistencia, y cuando se ensaya en condición no drenada, tiene otra resistencia, a pesar de que el material está confinado al mismo nivel. ¿Ya? Y eso es, fíjense, el cambio es dramático. ¿Cuánto es? A ver, 3,2 dividido en 0,62 es 5 veces uno con respecto al otro. O sea, la resistencia drenada del material drenado, perdón, la resistencia drenada de ese material comparada con la no drenada es 5 veces mayor. ¿Ya? ¿Y cuál sería la trayectoria de esfuerzo en ese caso? Yo les adelanto, no lo voy a calcular acá, simplemente les voy a hacer el esquema de que la trayectoria de esfuerzos del caso no drenado, perdón, es una cosa así. Lo voy a dibujar nomás. Parte en 2 acá, crece a un valor peak y después baja a un valor último. Una cosa así. Esto lo voy a agrandar un poquito para que se vea más claro. Y lo vamos a pintar de color verde. Entonces, esta que acabo de dibujar en verde es la trayectoria de esfuerzos efectivos de un ensayo no drenado, que yo puedo comparar con la trayectoria de esfuerzos totales de un ensayo drenado. Si drenado el material tenía esta resistencia, no drenado el material tiene esta resistencia. Cambio dramático en resistencia al corte. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces en terreno, si yo no estoy seguro en la condición en la cual va a responder el material, tengo que de alguna manera incorporar esa incertidumbre en mis análisis. Si el material nunca va a estar saturado y es difícil que genere exceso de presión de poro, entonces yo a lo mejor me voy a la segura en ese caso y digo, mira, en realidad este material siempre se va a comportar drenado, va a tener una resistencia al corte para ese nivel de confinamiento de 3,2 en este caso, digamos, o lo que equivalga. Pero si llegara a estar saturado y se llegara a comportar en forma no drenada, ojo que la resistencia baja considerablemente y podría tener problemas de estabilidad geotécnico. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en mente. No sé si les queda claro lo que estoy tratando de enfatizar con este ejemplo. Si ustedes hicieran lo mismo para los otros ensayos que están en la lámina que les mostré anteriormente, que son a confinamientos más pequeños, ¿sí? Son a 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y 1. O sea, tendrían resultados por acá, en esta zona, ¿no? Que igual es difícil verlo, por eso elegí aquel ensayo que estaba confinado a un mayor nivel, que era 2. Pero van a encontrar básicamente lo mismo. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo, pero de un material, es el mismo material, pero que está preparado, la probeta está preparada a una densidad mayor, del 70%. Y lo que vamos a ver en ese caso es que el material exhibe un comportamiento dilatante. Vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio y poner el punto en esta representación y ver cómo difiere de los otros casos. Lo que vemos en la lámina ahora son ejemplos de ensayos triaxiales no drenados de la misma arena que hemos visto a lo largo de todo el curso, cuando está preparada a una densidad relativa del 70%. Esta densidad relativa sería considerable en una condición densa para ese material. Y lo que vemos acá nuevamente son los resultados de las curvas tensión-deformación que están a la parte superior izquierda para ensayos que ahora, fíjense, están confinados a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, 2 y 4. Y en la parte inferior tenemos también el desarrollo del exceso de presión de poros como función de la deformación axial. Si vemos primero cómo se desarrollan las presiones de poro en este test, ustedes van a encontrar una diferencia considerable si lo comparamos con el caso anterior, que era un material que se comportaba
el mismo material que se comportaba en forma contractiva. Fíjense que lo que ocurre es que primero existe un aumento de la presión de poro, valores positivos están hacia abajo, ojo, y en algún momento cambia la dirección de la curva y se empiezan a desarrollar presiones de poro, en algunos casos menos positivas y en algunos casos lisa y llanamente negativas, ¿cierto? Por ejemplo, la curva en morado, que la voy a resaltar acá con el lápiz, se contrae inicialmente y después empieza a dilatar y pasa a valores negativos. ¿Ya? Entonces, para responder a la pregunta de Joaquín, esto es como luce el comportamiento de un material que desarrolla presiones de poro negativas. ¿Ya? Se considera entonces que inicialmente siempre hay un reacomodo de partículas en el cual el material se contrae un poquito y después a deformaciones más grandes empieza a dilatar y las curvas cambian su tendencia y se van a valores, se pueden ir eventualmente a valores negativos. ¿Ya? Así es como luce un ejemplo de ese tipo. Lo que quiero hacer ahora es analizar la misma curva de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, calcular el sigma 1, el sigma 3, el P y el Q y hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Así que lo voy a hacer un poquito más rápido porque nos queda menos tiempo. Si lo quieren revisar, obviamente el video va a quedar en YouTube para que lo puedan revisar y analizar los cálculos cuantas veces quieran. Entonces partimos con este ensayo. Aquí estoy destacando la curva que vamos a ver, perdón. Esa de ahí. El Q máximo, que en este caso es el Q último, fíjense la forma de las curvas. ¿Ya? La curva de 4 y 2 es casi monótonamente creciente con una pequeña reducción hacia el final. La curva de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es muy probable que haya experimentado un fenómeno de localización fuerte, por eso que tiene como un pico y después una bajada. Pero la curva que estamos analizando en cuestión debe tener una resistencia máxima o última de 3,2 por ahí. 3,3 pongamos. ¿Ya? Ese es el Q. Eso quiere decir que el delta sigma es el doble de eso, es 6,6. Si nos vamos a calcular el sigma 1, el sigma 3 entonces 2, delta sigma es 6,6. El sigma 1 es el sigma 3 más el sigma delta sigma. Eso es 8,6. ¿Cierto? Y si comparamos con el círculo de Mohr que yo tengo ahí dibujado para los esfuerzos totales, vemos que si este es el sigma 3, bueno, este lo tiré un poquito más, parece que lo calculé distinto, pero digamos, ese valor ahora calculamos que es 8,6. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora es calcular las presiones de poro, entonces vamos a la curva correspondiente. Según esto, el valor de la presión de poro para ese nivel de deformación, que es esto de acá, es 0,7, ¿no? 0,71 le puse acá. Y ojo que este valor es negativo. ¿Sí? Recuerden, aquí en este gráfico positivos hacia abajo, negativos hacia arriba. Entonces, menos 0,71. Si quisiéramos calcular el sigma 1 efectivo, es el sigma 1 menos delta U, que es 8,6 menos menos más 0,71. Y el sigma 3' es el sigma 3 menos delta U, es 2 menos menos más 0,71. ¿Ya? Entonces 8,6 más 0,71 es 9,31 y el sigma 3' es 2,71. Profe, ¿Sí? entonces con la presión de poro negativas, podríamos decir que el agua tendería como a entrar en el suelo. ¿A eso se refiere? No, lo que pasa es que el agua es capaz de estar succionada, de tener succión. No sé si me explico. O
sea, el agua tú la puedes apretar, comprimir. A ver, ¿cómo explicar esto? No sé si te recuerda el caso eh, del tubo capilar que analizaron en fluidos, me parece. ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí. Entonces, si tú tienes un recipiente con agua, por ejemplo, imagina que tienes este vaso, y le ponemos una tripa de lápiz Bic, que no tengo ahora, pero imagínate que esta es una tripa de lápiz Bic y yo la pongo acá, ¿cierto? La pongo ahí justo dentro del agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas lo que ocurre, no? Y luego como que empezaría a subir. Exactamente. Se me entró el agua. Voy a poner tomarme agua. Sí, efectivamente. Cuando yo pongo un tubo capilar, un tubito chico, digamos, el agua empieza a subir por el tubo. Eh, ¿Qué pasa si el tubito tiene un diámetro muy pequeñito? En comparación al mismo tubito, pero con un diámetro más grande. Sube aún más. Claro, mientras más finito el tubito capilar, más es el ascenso. Supongamos que tenemos un tubito así, digamos, muy pequeñito y el agua sube. ¿Cuál es la presión que tiene esa agua al interior del tubo? ¿Es positiva o es negativa? Bueno, porque está subiendo sería como negativa. Sería negativa. Mira, a ver si voy a acercar un poco el vaso. Imagínate que este es el nivel freático. Todo lo que está abajo tiene presión positiva, hidrostática. Y si yo tengo el tubito capilar aquí y el agua sube por el tubito capilar, en cualquier punto que yo me pare de ese tubito voy a tener una presión que también es hidrostática, pero negativa. Entonces, esa agua que está en el tubito efectivamente está sometida a una succión que la dejaría como en una especie de tensión, ¿cierto? Sí. Entonces, de esa manera uno se puede imaginar una presión de poros negativa. Lo que ocurre en el suelo es que lo que tienes que imaginarte es que los espacios que tiene el suelo, eh, dado que las partículas ya no tienen capacidad de hacer que los vacíos se reduzcan, no tienen espacio para acomodarse, entonces empieza este fenómeno de dilatancia, en la cual esos espacios ahora se empiezan a agrandar de alguna manera. Las partículas se montan una sobre otra, el espacio empieza a aumentar, y esa tendencia a aumentar de volumen el vacío genera una tensión similar a la que se produce al interior de este tubo capilar, que yo les contaba, que ustedes ya lo vieron en el curso de fluido. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno se imagina cómo podría ser una presión de poros negativa. Lo que acá no está producida por un tubo capilar, sino que está producida por la tendencia del volumen del suelo a aumentar. Entonces, como si yo, por ejemplo, si este fuera un vacío lleno de agua, si yo aumento este volumen, generaría una succión en el agua que está dentro. Y a eso se refieren las presiones de poros negativas. Entonces, lo curioso de eso es que de acuerdo a la definición de esfuerzo efectivo, si yo tengo una presión de poros negativa, el esfuerzo efectivo aumenta. Entonces, esa presión lo que hace en términos efectivos eh, es que el contacto entre las partículas como que de alguna manera lo fortalece. ¿Sí? Esas fuerzas que se están transmitiendo entre las partículas aumentan. No sé si se entiende, Joaquín. Sí, se entendió muy bien. Entonces, calculamos sigma 1 y sigma 3. Fíjense que ahora el sigma 1 efectivo es mayor que el sigma 1 y el sigma 3 también. Por eso que el círculo que está dibujado en negro ahí ahora se corre hacia la derecha. Si calculamos el P y el Q, el P dijimos que era el confinamiento efectivo más delta sigma tercio, perdón, sigma 3 más delta sigma tercios menos presiones de poro.
Sigma 3 es 2. El delta sigma es 6,6 dividido 3. Menos más menos más. Y esto nos da 2 más 2,2 es 4,2. Más 0,71 es 4,91. Y el Q, lo hemos sacado de la gráfica, era 3,3. Entonces calculamos sigma 1 efectivo, sigma 3 efectivos, P último, P', pongámosle prima aquí porque es importante hacer la distinción, y el Q, que no cambia, siempre va a ser lo mismo, delta sigma tercio. Lo que voy a hacer ahora es esos valores trasladarlos al Excel y ver cómo grafican en este espacio donde estamos viendo comportamientos drenados y no drenados. Debiéramos estar viendo ahora el Excel donde están resumidos los ensayos. Vamos a anotar entonces aquí abajo el ensayo CIU, que también está confinado a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pero ahora encontramos valores para el caso dilatante, ¿sí? Donde el material está más denso. Dijimos que el P' en ese caso era 4,91 y el Q era 3,3. Y eso lo voy a graficar acá, va a ver qué nos da. Lo voy a graficar en rojo también porque en rojo estamos graficando los no drenados. Ya, ahí apareció un puntito adicional. Fíjense este punto, ¿dónde está? Y lo que yo podría hacer eventualmente, bueno, de partida este punto está un poquito fuera de la tendencia, ¿cierto? Está un poquito más abajo. Pero de todas maneras, si ustedes se fijan en estos 5 puntos que están acá, más o menos están todos como en la zona, digamos, en una zona que se podría interpretar como una envolvente, ¿cierto? Lo que yo podría hacer es nuevamente actualizar esta línea de tendencia considerando todos los puntos que están ahí. Y para eso voy a agregarlo a la serie de datos y ver cómo se modifica el M, ¿cierto? Entonces, naturalmente, como ahora tengo que acomodar un punto que está más abajo que el resto, me va a bajar el M. Efectivamente, ahora es 0,7205 en lugar de 0,7349 que en el caso anterior. Entonces, si yo hago la modificación, aquí abajo 0,7205, todavía la modificación es lo suficientemente pequeña como para que el ángulo de fricción no cambie. Sigue siendo 36 grados. Pero fíjense que ahora esta recta tiene que pasar, digamos, casi que equidistantemente de todos los puntos, ¿no? Pasa un poco más abajo de este punto, le pega justo a este, pasa más abajo que este, un poquito más arriba de este y así, ¿no? Entonces yo podría poner todos los ensayos para este material en la misma gráfica, ¿ya? Y lo que efectivamente se hace en un proyecto grande donde hay muchos ensayos triaxiales es encontrar los parámetros de resistencia al corte considerando todos los ensayos disponibles, sean drenados o no drenados. En algunos casos, por ciertas razones justificadas, uno podría decir, mira, estos ensayos sí los voy a considerar, esto en realidad no lo voy a considerar porque a lo mejor se evidencian algunos problemas de comportamiento, que pueden deberse quizás al tipo de formación de las probetas, cómo se confeccionaron, qué sé yo, pudo haber errores ahí de medición, ¿cierto? Y lo que se hace en esos casos es hacer un estudio de validación de los ensayos y tratar de establecer con los cuales uno finalmente va a establecer los parámetros resistentes, ¿ya? En este caso ustedes vieron que analizamos una serie drenada completa, 3 puntos. Después tomamos un punto de cada uno de las series no drenadas y lo graficamos todo en el mismo espacio para ver qué pasa. Este mismo ejercicio se hace en ingeniería geotécnica, solo que ahí uno grafica todos los puntos, ¿no? Ya aquí por temas de tiempo solamente lo he hecho más ilustrativo. Para ir terminando la clase del día de hoy, me gustaría, así como grafiqué la trayectoria de esfuerzo efectivo para el triaxial anterior, ¿cierto? Que era esta línea verde. Quisiera esbozar cómo sería
la trayectoria de esfuerzo efectivo para el punto rojo que fue el último que graficamos acá, ¿no? Fíjense que ahora está a la derecha de este que está aquí, que tiene coordenadas 4,13, 3,2. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de dibujar cuál sería la trayectoria de esfuerzo efectivo en ese caso. Entonces, este ensayo que analizamos también parte de un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Desarrolla presiones de poro positivas al inicio y después desarrolla presiones de poro negativas. ¿Ya? El comportamiento que se exhibe es parecido a esa curva que está ahí, que la voy a resaltar en color morado. Ahí. ¿Ya? Entonces, la línea en verde, comportamiento contractivo; la línea en morado, comportamiento dilatante. ¿Por qué la dibujé así? ¿Y por qué hice referencia a las presiones de poro? Bueno, resulta que uno en este gráfico también puede ver las presiones de poro. Las presiones de poro son la diferencia entre la trayectoria de esfuerzos efectiva y la trayectoria de esfuerzos totales. Esta recta que está acá, que nosotros sabemos que tiene pendiente 3 medios, es la trayectoria de esfuerzos efectivos y totales del ensayo drenado. ¿Ya? En el ensayo drenado, como no hay exceso de presión de poro, ambas trayectorias son lo mismo, tanto efectivas como totales. ¿Ya? Si ahora analizamos un ensayo no drenado, en el ensayo no drenado, esta representa la trayectoria de esfuerzos totales, solamente. Mientras que esta en morado, o la que está en verde, representa las trayectorias en esfuerzo efectivo. Eso quiere decir que la presión de poros sería la diferencia entre ambas, la diferencia horizontal. ¿Ya? Recuerden que el corte no se ve afectado por la presión de poros, solo la presión media. Entonces, si en este gráfico yo quisiera encontrar cuál es la presión de poros, lo que tengo que hacer es encontrar la diferencia entre estas curvas. ¿Ya? Entonces, en todo momento, para cada nivel de Q, ¿ya? Entonces si tomamos lojas horizontales, digamos, para cada nivel de Q yo puedo saber cuál es la presión de poro. Por ejemplo, voy a tomar un nivel de Q dado, cualquiera. Imaginémonos que es, para hacerlo fácil, digamos, este Q. Un Q de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que representa esa línea recta que acabo de dibujar ahí. Si me preguntan cuál es la presión de poros que se genera en el ensayo no drenado, que está preparado denso, que sería la curva morada, lo que yo tendría que hacer es calcular la diferencia entre esa curva morada y la curva azul, que representa la trayectoria de esfuerzos totales. ¿Ya? Es esta diferencia de acá. La voy a dibujar, le voy a cambiar el color para que se note mejor. Esa diferencia que está allí. A ver, esto es 0. Ahí le hice bien gorda. Le voy a dibujar además una flechita para el otro lado. Flecha. Flecha. Va, aquí no me tira la flecha. Ahí está. Ya, me quedaron muy grandes las flechas. Esa diferencia que acabo de dibujar con unas flechas enormes, déjenme achicarla un poquito. Ahí está. Esa diferencia entre la línea morada y la línea azul, esa es la presión de poros. ¿Ya? Entonces, por eso decía yo, la presión de poros aumenta y después empieza a cambiar de signo. Y eventualmente, en algún instante de tiempo, durante el ensayo, la presión de poros se vuelve negativa. Perdón. Entonces, si nos vamos a otro nivel de Q, por ejemplo, acá arriba, ahí justo. Fíjense que ahora la trayectoria de esfuerzo efectivo está a la derecha de la totales,
Por lo tanto, quiere decir que la presión de poros cambió el signo. Entonces, positiva al inicio, después negativa. En el caso del ensayo anterior, que está en verde, lo que ocurre es que siempre la curva efectiva de trayectoria de esfuerzo efectivo se va hacia la izquierda. ¿Por qué siempre se va a la izquierda? Porque siempre se generan presiones de poro positivas, que la hacen moverse siempre hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en mente, que siempre, para estos dos ensayos que hemos visto, tanto drenado como no drenado, la trayectoria de esfuerzos totales es única. La que sí cambia en el caso no drenado es la trayectoria de esfuerzo efectivo, que va a estar controlada por las presiones de poro que se generen. Por último, hacer notar cuáles son las resistencias de los dos ensayos. Si comparamos la verde con la morada, la resistencia de la curva verde, súper baja, 0,60 ¿cuánto era? 0,66 o 0,67, 0,67 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La curva morada, por el contrario, 4,91. ¿Ya? Casi comparable a la drenada, que es 3,2. Perdón, es 3,3. 3,2. Muy comparable a la resistencia al corte. Este caso de acá, no drenado suelto, resistencia muy baja. ¿Cuál es la conclusión de eso? Es que a pesar de que un material se pueda comportar en forma no drenada, siempre y cuando esté bien compactado o a una densidad alta, a pesar de que se puedan desarrollar presiones de poro, esas presiones de poro no van a ser siempre positivas, no van a hacer que la resistencia se reduzca, sino que incluso podría hacer que la resistencia aumente, como en este caso. ¿Ya? Entonces lo peligroso es aquellos casos donde el material se comporta no drenado, pero además está suelto. En ese caso no podría experimentar comportamientos de este tipo, en que aumenta la resistencia y después decae a un valor muy bajito en comparación a la resistencia que podría tener en condición drenada. No sé si tienen dudas para ir terminando la clase de hoy. Me extendí un poquito, pero es bueno que haga estos comentarios ahora en este contexto, digamos, y no después. Bueno, este Excel se los voy a subir nuevamente a cursos para que lo tengan, digamos, si quieren jugar ahí con el resto de la interpretación de los ensayos triaxiales que están en las láminas. Ustedes ahí pueden hacer los cálculos y poner y hacer sus propios cálculos. Podrían eventualmente también graficar estas curvas de trayectoria de esfuerzo efectivo. Esto de todas maneras lo van a hacer cuando les pasemos resultados de ensayos reales y ustedes van a tener que interpretar esto. Los ensayos de laboratorio, más bien las sesiones de laboratorio están pensadas de hecho para que ustedes puedan interpretar ensayos provenientes de triaxiales drenados como no drenados. La parte 1 es drenado, la parte 2 es no drenado. Y la idea es que en el segundo informe ustedes sean capaces de integrar toda esa información y ponerlas en un contexto similar al que yo expliqué hoy día en clase. Así que eso, si no tienen más dudas en la clase del día de hoy, les subo el material, les voy a subir el video también para que lo tengan a disposición. Y nos estaríamos viendo entonces el próximo martes. Así que eso, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.